Muy amados hermanos de la Iglesia Congregate, el Señor los abrace, bendiga y fortalezca. Y siempre recuerden apoyar a sus pastores en oración, en ayuno y con ofrendas. Amén. Bien, comparto en este día, con la ayuda de nuestro Señor, principios que te van a encender para atraer gente al reino de Dios. Vas a ser una persona que atrae. Algunos que decían, parece que se me van cuanto más lejos posible. Ahora, Dios te va a dar la gracia de que la gente quiera estar contigo. Vas a ser un imán para el reino de Dios. Y estos son los principios que quiero compartirte de la palabra del Señor. El primero es este. Jesús sabe que con poco Él hace mucho. Por lo tanto, no midas tu alcance o tu ministerio por lo poco que tienes, sino por lo mucho que ves a Jesús, que ves que Jesús va a hacer con lo poco que tienes. A ver si me entendieron. Lo digo de nuevo. No midas tu alcance por lo poco que tienes, sino por lo mucho que Jesús va a hacer con lo poco que tienes. Mateo 14, 12 al 21, una historia muy conocida de cómo Jesús se aparta, se encuentra con una multitud, luego multiplica los panes. Dice, tras enterarse de la muerte de Juan, Jesús buscó un lugar solitario en barca, pero la multitud lo siguió a pie. Conmovido, sanó a sus enfermos y multiplicó los panes y los peces, alimentando a más de 5,000 personas. ¿Por qué? Jesús sabe que aún con poco Él puede hacer mucho. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer en esta semana. No es para el mes que viene, es para esta semana. Yo te quiero rogar, mi hermano, mi hermana, que realmente atiendas esta palabra, la recibas en tu corazón, y sea que tienes mucho, poco o nada o casi nada, que se lo entregues al Señor para que Él lo multiplique. Tu grupo se va a llenar, tu ministerio se va a multiplicar. El Señor quiere darte estos pasos, estos principios para que aprendas a integrar gente al reino de Dios. El segundo punto es este. Jesús no canceló su ministerio por el rechazo y la pérdida irreversible. Yo sé que todos sufrimos en la vida. Todos tenemos sorpresa. Muchas veces el sufrimiento no te viene anticipado, te viene como una sorpresa. Pero el rechazo no te va a frenar de tu cosecha. Aún la muerte de Juan, que era pariente de Jesús, no lo frenó de su ministerio. Dice el versículo 12 de Mateo 14, después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Quiere decir que Jesús no llegó ni al entierro de Juan el Bautista. Solamente le llegó una noticia: Maestro, tu primo ha muerto. Y el versículo 13 dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado. Diga conmigo, por favor, alejado. Para estar a solas. Por favor, repita en su casa, a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron de a pie desde muchas ciudades. Yo creo, hermanos, que hubieron pueblitos que se vaciaron, porque fueron desde los abuelos, los hijos y los nietos corriendo al lugar donde estaba Jesús. Jesús no canceló su ministerio, aún después de haberse enterado de las malas noticias. En tercer lugar, Jesús vio la multitud luego de desembarcar y acercarse a la gente. Mire, esto pareciera que entendamos a Jesús. Yo creo que Él humanamente estaba como frustrado, porque buscaba un lugar solitario, un lugar de paz, un lugar donde poder llorar por su familiar que había muerto, había sido asesinado. ¿Y con qué se encuentra? Con un grupo de gente ya esperándolo en la orilla donde él iba. Cuando baja, dice la Escritura que al bajar salió de una barca al lugar alejado, dice, pero cuando bajó fue allí donde se dio cuenta que no eran 100 personas, eran miles, más de 5,000 personas. Jesús no canceló el ministerio por el rechazo ni la pérdida irreversible, sino que se metió entre la multitud. Número 3,
Jesús vio la multitud luego de desembarcar y acercarse a la gente, que habíamos ya leído esto. Dice así: cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud. ¿Cómo puede ser esto? ¿Será que desde la barca no veía que había mucha gente? Quizá no, quizá parecían muchos, bastantes, pero no una multitud. Cuando el Señor baja y se empieza a acercar, se daban cuenta que había decenas, centenas y miles de ellos. Hermano, dejemos de mirar la obra de Dios a la distancia. Ya no somos espectadores, por más que hayamos sufrido, por más que nos hayan rechazado. Bajemos del bote, dejemos que la necesidad de la gente nos conmueva como lo conmovió a Jesús y activemos el poder de Dios en nuestras vidas. Escucha, hay visiones que solo vienen luego de desembarcar. Era una gran multitud, pero no se veía como tal hasta pisar la orilla. Sal del aislamiento, bájate de tu bote. ¿Quieres visión? Aterriza, desembarca, pone tus pies donde está la gente necesitada. Cuando te acercas, te baja la revelación de que la cosecha es gigantesca. ¿Cuántos dicen sí y amén? Rápidamente seguimos. Número 4. Jesús al instante cambió de enfoque porque tuvo compasión de la gente. El enfoque primero de Jesús, porque Jesús era Dios y era hombre a la vez. Entonces él tenía sentimientos, tenía necesidades, sufría, lloraba, se conmovía. Pero cuando él tuvo compasión de la gente, el enfoque ya no era en que él quería aislarse y llorar, sino que cambió de enfoque para sanar. Vence la fuerza del aislamiento con el poder de la compasión. Cuando hay compasión, se nos acaba la timidez, el miedo. Se nos acaba ese síndrome de terminar siempre en soledad, o siempre tristes, o siempre deprimidos. Ya no más. No te puedes dar ese lujo. Dios no te lo permite. Dios te dice, tienes que salir de tu barca, meterte entre la gente y atraerlas a mi presencia. Dice, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero luego dice, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. El amor de Jesús por la gente venció el deseo de estar aislado. La compasión, hermano, te aclara la visión. 2 puntos más quiero traer, o 2 o 3. Número 5. Jesús primero se conmovió y luego sanó los enfermos. Fíjate que hay algo que desata el poder en nosotros. Muchos cristianos ya ni saben qué hacer para recibir más poder para sanar enfermos. Pero acá la Biblia nos da una clave. Tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. La compasión, en un día triste y difícil para Jesús, la compasión fue lo que activó el poder en su vida. De la misma manera, tú y yo ya tenemos el poder del Espíritu. Ya somos salvos, ya fuimos llenos, bautizados con su poder. Entonces ese poder para sanar está dentro de nosotros. El poder para liberar está dentro de nosotros. Pero ¿qué es lo que lo activa? La compasión. Cuando nuestros ojos se llenan de lágrimas por los perdidos y decimos, los vamos a alcanzar, los vamos a sanar, los vamos a liberar, allí es donde el poder de Dios se activa en nuestras vidas. Número 6. Ni el tiempo ni la distancia detuvieron el poder de Jesús. Escucha, aunque parezcas un intercesor invisible, aunque parezcas un nadie, en Argentina se está usando mucho esa palabra ninguneando, como te tratan de ninguno, de nadie. Aunque te ninguneen, Dios enviará gente para que le ministres. No importa que estés lejos en una ciudad apartada o que los años se hayan pasado. Dice el versículo 15, esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado, diga conmigo alejado, y se está haciendo tarde, por favor diga conmigo otra vez tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Los discípulos estaban preocupados de que la gente no se desmaye por la falta de comida. Pero Jesús no estaba preocupado. Jesús
Él entendía lo que iba a hacer. Tienes que entender lo que Jesús está por hacer, aún en tu escasez, aún que estés en un lugar que no sea importante. Mira, aunque te sientas invisible, aunque digas, no tengo título, no tengo fuerza, no tengo aptitudes, no tengo dones, ya tienes al Espíritu Santo y cuando crees en Él, cuando lo dejas fluir con compasión, se va a activar el poder en tu vida de tal manera que la gente te va a rebalsar ese grupo, va a rebalsar tu ministerio. Amén. Y finalmente, lo que era necesario para los discípulos no lo fue para Jesús. Hay cosas, hermanos, que para nosotros son imprescindibles y Jesús dice, eso no importa. Escucha, no vas a necesitar despedir a la gente de tu ministerio a causa de tus limitaciones personales. Lo que para ti es una barrera, para Dios es una oportunidad. Le dijeron los discípulos, despide las multitudes, pero Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Y yo quiero terminar este mensaje profetizando sobre tu vida. Hay muchos aquí que van a alimentar multitudes. Aunque no tengas ni los medios, ni las capacidades, ni te sientas apto, ni tengas dinero, ni una casa grande, el Señor te dice, por mi espíritu, vas a alimentar a gente que viene hambrienta de mi palabra. Créelo en el nombre de Jesús. Vas a ser alguien que Dios usa para ministrar a muchos. Dios te bendiga.